La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches, que Dios les bendiga. Como ven, el título de esta noche es la segunda parte de la serie de los apóstoles y los profetas, y nuestra meta es poder decidir hoy, descifrar si existen apóstoles y profetas hoy. Y espero que ustedes disfruten el estudio. Van a escuchar ángulos un poco distintos, no tradicionales, pero esa es la intención, que veamos la escritura desde otra perspectiva. Y espero que les ayude mucho a definir qué es un apóstol y qué es un profeta. Y vamos a ver si resolvemos muchas de las confusiones que existen en las congregaciones. El Nuevo Testamento hace que muchas de las cosas que veíamos en el Antiguo Testamento cambien un poquito. Así que vamos a entender eso en esta noche. Para comenzar esta noche, quiero invitarlos a que vayamos a la Escritura, a la Carta de los Hebreos, capítulo 3 y versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Alguien que lea Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Conocemos a Jesús como sumo sacerdote, de eso se enseña, de eso se predica. Pero vieron, además de sumo sacerdote, ¿qué es Jesús? Un apóstol. ¿Por qué Jesús es un apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? Pues el apóstol, que en griego es apóstolos, ¿verdad?, es uno enviado. Es uno que representa a otro, enviado a representar. Es una persona que tiene un poder legal, lo que los americanos llaman el power of attorney. Si usted necesita representar un familiar, su papá, su mamá, necesita un documento legal que le autorice a usted a actuar, tomar decisiones en representación de la otra persona, ¿verdad? Casi siempre nos encontramos con eso en divisiones de bienes o el hospital. Cuando hay una persona hospitalizada, ¿quién toma decisiones? Pues hay un documento legal que usted tiene que autorizar a otra persona que vaya en su nombre. Y Jesús fue enviado, apóstolos, por Dios en su nombre. Por eso él dice que el Padre lo envió. Lo primero que tenemos que decir es, pues la gente pregunta, ¿de dónde salió esto de apóstol? Sale de Jesús. Jesús es el apóstol. Él es el original. Y entonces él va a producir 12 más, ¿verdad? Muy bien. Jesús llama a los 12, y vamos a ver esto en algunos pasajes en la Biblia. Marcos capítulo 3, versículos del 11 al 15. Vamos a leer del 13 al 15, perdón. Del 13 al 15. Marcos 3, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Alguien que lo lea. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estos son los 3 requisitos de un apóstol.
que estén con Jesús. Lo ven ahí en el 14. Llamó a los 12 para que estuvieran con él. Esto lo vamos a ver otra vez, Pedro lo repite en el libro de los Hechos. Que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar, número 2. Su función es que prediquen la palabra. Y número 3, que tengan autoridad para sanar enfermedades y lo demás. Porque estos señales confirman que su enseñanza viene de parte de Jesús. Acuérdense que ellos representan a Jesús. Ellos tienen el poder legal, el power of attorney. Y por eso es que cualquier cosa que usted y yo hagamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Ese es el power of attorney. O sea que, digamos que usted pues, ore por algún enfermo o algo así en el nombre de Jesús. Uno tiene que hacer hincapié en eso. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Sí. Y si la persona pues sana, Sí. tiene que reconocer que no fue el que impuso mano sobre él, sino Jesús. Es Jesús. Es Jesús. So, esta pelea que la gente tiene por ahí, que yo tengo 40 poderes y yo hago esto y yo hago lo otro. No, eso no es bíblico. ¿Está bien? Porque aquí el que tiene el poder, el que sana, es el Señor. ¿Está bien? So, el que quiera tener rayos y centellas saliendo de las manos, usted tenga mucho cuidado con ese tipo de personas. Y si usted va a una iglesia donde le van a decir que usted también va a ser poderoso y va a hacer milagros, tenga cuidado. Porque lo único todopoderoso aquí es Dios. Nosotros tenemos el power of attorney. Tenemos el poder legal de usar y utilizar el nombre de Jesús. ¿Muy bien? All right. So, eso es lo que es una definición de un apóstol. Y los apóstoles, estos 12, fueron enviados a representar a Jesús, como Jesús fue enviado para representar al Padre. Tú ves a Jesús, ves al Padre. Pero recuerden esos 3 requisitos. Hay que estar con Jesús desde el principio. Él te tiene que llamar y tienes que tener autoridad. Todo esto es porque ellos fueron enviados a predicar la palabra. Es importante que usted haya estado con Jesús desde el principio para que usted escuche las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo alguien va a venir a enseñarle a usted las enseñanzas de Jesús si nunca estuvo con Jesús? Cualquier persona que diga que es un apóstol no puede ser, porque el requisito bíblico para ser uno de los 12 es que tú hayas estado con Jesús desde el principio. Que Jesús mismo te haya llamado y Él delega su autoridad en ti. No, hay otros pasajes que hablan de lo mismo, no tenemos que ir a leerlos todos porque ustedes los conocen, pero Mateo 10, del 1 al 4, Lucas 6, el versículo del 12 al 16. Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Así que Jesús como apóstol reproduce otros apóstoles. De ahí es que sale eso. Preguntas, comentarios, hasta aquí. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a ver un poquito mejor las funciones de estos 12. Vamos a ver la función de estos 12. Vamos a Mateo, capítulo 20. ¿Están en Mateo 20? Amén. Alguien que lea del versículo 25 al 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no
Ok, so, ustedes saben que Jesús aquí están diciendo, le está diciendo a los 12 mini apóstoles, ¿verdad? Que el apóstol grande es él. Ustedes van a hacer lo que yo hago. Y yo no soy un político, yo no estoy a cargo de una burocracia, yo no dirijo ninguna institución religiosa, yo no fui enviado a eso. Ustedes tampoco. Ustedes no van a ser líderes denominacionales, ustedes no van a ser pastores, ustedes no son administradores. Yo no los llamé para eso. Así como me enviaron a predicar la palabra, ustedes son enviados a predicar la palabra. So, cualquier apóstol que venga por aquí a decir, yo soy el que mando en la iglesia, no ha leído su Biblia bien. No ha leído su Biblia bien. Por eso Jesús nunca empezó una denominación, ni una institución religiosa. Él no fue enviado a eso. Y le está diciendo a ellos, no lo hagan, no lo hagan. Y los 12 nunca lo hicieron. No solamente no fueron líderes religiosos, ni líderes de ninguna institución, nunca fueron pastores de una iglesia en propiedad. Ellos pueden empezar una, pero siempre nombraban un anciano y ponían a alguien a cargo de la iglesia, porque ellos iban a predicar la palabra. El ministerio de la palabra era su responsabilidad. Ya verán por qué eso es tan importante. Ningún profeta puede venir aquí a decir, yo soy la autoridad, tienen que hacer lo que yo digo. Eso no es bíblico. El que venga por ahí poniéndose galones, hay que hablarles con calma, porque está fuera de la palabra. ¿Ven? A ver, vamos a ir un poquito más adelante. Esta gente no son administradores de ninguna institución, porque Jesús no está interesado que ellos se ocupen en eso. A ver. Su comisión es enseñar y predicar la palabra, como hemos dicho, y esto es al mundo entero. Por ejemplo, Mateo 28. Vayan al capítulo 28. Y alguien que lea del 16 al 20. Amén. Un segundito en lo que la gente lo encuentre. Ok. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad de los apóstoles? Predicar la palabra, ¿dónde? Mundo entero. Por eso es que no pueden ser pastores de ninguna iglesia, porque su responsabilidad es ser enviados a otros lugares. Son predicadores itinerantes, son móviles, no son estacionarios. El pastor tiene un ministerio completamente distinto porque somos estacionarios. Nosotros nos quedamos cuidando una grey, pero ellos no, ellos son enviados donde el Señor los envíe. Están comisionados a eso. Esto se llama la Gran Comisión por eso mismo. Un texto paralelo es Hechos, capítulo 1, si podemos pasar ahí. Hechos, capítulo 1. Y alguien lee el versículo 8. Hechos 1, 8. Dale, mire. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es otra manera de explicárselo, ¿verdad? Judea, Samaria, Judea, ¡pum! Y hasta el fin de la tierra.
Ustedes son enviados a otros lugares, ustedes no se quedan aquí. Por eso a mí me sorprende cuando hay un pastor con el título apóstol. El pastor de la iglesia es el apóstol tal. Esa persona está bien confundida. Esta persona no se lo está hablando. Se pusieron un título bien grande, apóstol. ¡Wow! O sea, nadie lo apuntó como... Bueno, esos llamados apóstoles, No. estos apóstoles que supuestamente hay hoy, no son como los 12. Ellos dicen que son como los 12, pero no son, no puede ser. Esa es nuestra meta, que usted ve esta noche. Eso es imposible. Porque para ser uno de estos 12, ¿quién te tiene que llamar? Jesús. El mismo. Tú tienes que estar con Jesús desde el principio. Nadie llena estas cualificaciones. Nadie. No es posible. No existen más apóstoles como los 12. Eso ocurrió en una época y no se ve más. Vamos a ver esta noche por qué. Para que ustedes lo entiendan. Porque el problema que tenemos es que los hermanos no entienden estos conceptos bien y aparecen estos apóstoles y profetas a la iglesia y nos confunden. Oh, hay apóstoles hoy en día, pero no de ese tipo. Hay profetas, pero no de ese tipo. Son distintos. Y lo vamos a ver. Yo se lo voy a enseñar por las escrituras. Ok. Pero esto de que tú eres un apóstol y pastor de la iglesia no, hombre, no. Y que la iglesia se tiene que sujetar a mí porque yo soy un apóstol o un profeta. No. Los 12 dejaron de ser. Ellos tienen su tiempo y su lugar y ya no son. All right. Ellos, los apóstoles, estos 12 eran consultados en asuntos de la iglesia, pero no tomaban las decisiones. Por ejemplo, cuando existió la necesidad de nombrar diáconos, la gente por naturaleza van donde los apóstoles porque son los líderes de la iglesia, ¿verdad que sí? Pero los apóstoles, ¿escogieron los diáconos? No. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ustedes escojan 6 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio. Ustedes, la iglesia decide eso, no los apóstoles. Porque Jesús ya les explicó, ustedes no van a gobernar. Ustedes son los que están a cargo. Cuando hubo una crisis con los judíos y los gentiles, capítulo 15 de los Hechos, se tiene que hacer un concilio en Jerusalén. Y la iglesia en pleno tiene que considerar si van a aceptar a los gentiles en la iglesia cristiana. Los apóstoles no deciden. El trabajo de ellos, cuando los consultaron, fue guiar a la iglesia a tomar una decisión. La iglesia decide. Por eso hasta el día de hoy, en Génesis, la iglesia tiene que tener una asamblea y la iglesia decide. Y no es el pastor. No funciona así. Yo sé que todos ustedes están en iglesias donde el pastor decide esas cosas. Yo no puedo decidir comprar un terreno, vender un edificio. No me toca. Yo soy el predicador, yo soy el maestro. Pero ustedes tienen que decidir esas cosas. Yo puedo hacer el trabajo, buscar la investigación, traerle la información, pero ustedes deciden. Ustedes deciden. Yo sé que hay muchos modelos disfuncionales, yo entiendo. Yo sé que hay mucha distorsión. Y sé que como vienen de esos sitios y no conocen, a la gente le parece extraña Génesis. ¿Verdad? Pero ese es el modelo bíblico. De ahí que viene el nombre de que la iglesia somos muchos miembros y formamos un cuerpo. Un cuerpo. Entonces se supone que si el pastor decide todo, entonces el que es el cuerpo, el ojo, la cabeza y los pies y de todo es usted solo. Yo no quiero eso. That's too much for me. ¿Está bien? Pero los ministros somos servidores de la iglesia y del pueblo. Somos llamados a servir, no a mandar. ¿Bien? Tenemos autoridad y hablamos, ya mismo vamos a ver la autoridad de los apóstoles. Pero no es esa. No es esa. Igual los hermanos de la Junta le pueden decir en nuestra iglesia si hay que comprar algo, bueno, si es algo pequeño, que no valga más de $100, $150, a lo mejor en una emergencia, algo rápido, yo hazlo. Y después se lo digo a la tesorera, le digo a la...
pero es algo pequeño. Decisiones grandes. Hay que reunir la junta, hay que reunir la iglesia. Depende de lo que estemos hablando. A ver, que eso esté bien, bien claro en sus mentes. Ay. Me perdona, pero escribí bien pequeñito. ¿Cuál es la autoridad de los apóstoles? La autoridad de la palabra. A ellos se les encomendó la palabra, a enseñarla, a predicarla, a proclamarla. Y la autoridad de los apóstoles es tal que es universal, aplica a toda la iglesia. Lo que ustedes van a ver ya mismo, y se lo voy a enseñar, ustedes ven todo ese Nuevo Testamento. ¿Qué son? Los escritos de los apóstoles. Una de las cosas que es importante que usted sepa, esto se llama autoridad canónica. Quiere decir que los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, estos que están empezando la iglesia, es porque tienen revelaciones del Espíritu Santo, de enseñanza, en doctrina, y la autoridad es tal que eso aplica a toda la iglesia. Lo que un apóstol enseña en un lugar, aplica en todo lugar. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los llamó y les enseñó. Y esos son los únicos que saben esto y que pueden hacer ese ministerio. Por eso los apóstoles tienen autoridad para corregir. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribía las cartas y decía, toma, arreglen esto, arreglen esto? Pablo no era el pastor de la iglesia, ni era el administrador, pero tenía autoridad apostólica de la palabra. No, me llaman después. Y eso es canónico. Me explico. En el Antiguo Testamento, los profetas, cojan Isaías, Jeremías, son canónicos. ¿Qué quiere decir eso? No solamente profetizaban, lo que ellos profetizaban se ponía por escrito, está en el canon. Los profetas del Nuevo Testamento, igual, cuando ellos hablaban, eran revelaciones que se ponían por escrito, ahí están las cartas. Vamos a estudiar eso un poquito más adelante. Y ustedes van a ver que esos 12 y ese ministerio de los apóstoles y los profetas pasó. Hay profetas hoy en día, pero no de ese tipo. No hay ningún profeta hoy en día que tenga revelaciones de doctrinas y enseñanzas que contradiga la palabra. Le voy a enseñar por qué no puede ser. Es imposible. Cuando aparezcan por ahí que ellos tienen una revelación nueva, cuidado. No hay ninguna revelación nueva. Esta es la palabra. Esta es la palabra que Jesús le encomendó a los 12 apóstoles. Y esta es la palabra que tú y yo tenemos que guardar hasta que Él regrese una vez más. Amén. Hay del que añada o le quite a esta palabra. No hay ninguna revelación nueva. Que usted no cree, yo creo en los profetas, pero no ese tipo de profeta. No es posible. Y tan pronto yo escucho algo como eso, ¡pum! Bye bye. O estás engañando o tú no sabes lo que tú hablas. Disculpe, padre. Sí, amén. Nadie me había dicho eso y verdaderamente es así, porque por eso yo lo quitaba siempre, toda la vida. Ya. Eso es así. Y por eso hay mucha confusión, porque la gente quiere escuchar la novedad y la revelación. A la gente le gusta esas cosas. Fábula, pura fábula. Eso está escrito, el comenzar del... Ya. Es bien importante cuando un profeta viene a profetizarle a uno, que uno tome esa palabra y la pase por la palabra de Dios. Ahí tú compruebas si realmente eso viene de parte de Dios o no, porque hay tres fines. La profecía exhorta, consuela, edifica. Uh-huh. Si tiene eso, tú la puedes recibir, pero si Uh-huh. no va alineada a la palabra, debes rechazarla. Correcto. Y vamos a entrar más en eso la semana que viene, que vamos a la tercera parte. ¿Qué hacemos cuando aparecen apóstoles y a profetas de la iglesia? Y parte de esto es ir a la palabra. Los profetas hoy en día quieren que si tú no me haces caso a mí, estás en pecado. Oh, no. La palabra me dice que evalúe y que juzgue. Porque hay muchos falsos profetas, ¿ves? Yo no puedo aceptar lo que alguien me diga.
Y ningún profeta tiene autoridad sobre mí ni sobre la iglesia. Dice el apóstol Pablo que pueden profetizar uno a uno y los demás juzguen, evalúen, disciernan. Ningún profeta tiene autoridad en la iglesia para nada. Te puedes sentar. Y yo sé que en diferentes sitios vemos diferentes cosas y por eso hay la confusión que tenemos en nuestras iglesias. Sí, hermano. Ya. Pero, o sea, lo primero que ellos van a hacer son humildes. Cierto. O sea, no se van a jactar de yo soy fulano de tal, porque la palabra nos llama a nosotros a ser humildes y sirvientes. Ya. Yo siempre, es que, como yo dije una vez, yo los apóstoles míos andan con un palo caminando por el mundo entero. Cuando terminemos esta noche, yo espero que usted tenga un cuadro de lo que es un apóstol y de lo que es un profeta. Y vuelvo y le repito, son gente humilde. Ellos vienen a la iglesia y se sientan. Y si el Señor les muestra algo, vienen uno como pastor. Y pastor, mire, esto fue lo que me mostró el Señor. No están dándose golpe en el pecho, ni con títulos. No. Son gente humilde. ¿Por qué? Eso es una gran responsabilidad, ser un apóstol y ser un profeta. Y tú no quieres llamar la atención de nadie. Lo mejor que le puede pasar a un apóstol y un profeta es que nadie se entere. ¿Está bien? Y por eso ellos son calladitos. Son calladitos. Vamos a ir a la carta de Judas, por allá antes de Apocalipsis, ¿verdad? Y quiero enseñarles algo. Me van a perdonar, hermano, pero me regalaron una Biblia muy fina. Y es tan fina que no puedo pasar las páginas. Sí. ¿Lo tiene? Lo que tiene es un solo capítulo solo. No puede haber mucha confusión. Hay un solo capítulo. Vamos a mirar 2 versículos, pero son 2 versículos muy, muy lindos que nos hablan. Alguien lea el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendamos ardientemente, que luchemos, que defendamos la fe que una vez nos fue dada. ¿Qué quiere decir una vez dada? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces se da esto? Una sola vez. Se nos dio la palabra, se nos dio el evangelio una sola vez y no hay otro. Dice el apóstol Pablo, si viene un ángel o alguna otra persona a enseñar otro evangelio distinto a este, que sea anatema. Bendito sea Dios. No hay otro. Hay uno y se nos dio una sola vez y una sola vez. No, que esto es nuevo. No es nuevo. Sí, dije que estamos en otros tiempos. Estamos. Miren ahora el versículo 17. ¿Alguien lo puede leer? Ahora oye. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor. O sea, tu trabajo y el mío es el apostólico.
seguir las enseñanzas de los apóstoles. Ya mismo le vamos a enseñar que no existe la sucesión apostólica, eso no existe. Ya mismo se lo vamos a enseñar. Es más, vamos a rápido decírselo, ¿por qué no hay sucesión apostólica? Porque de los 12 se murió uno, ¿verdad? Judas. Y a ese lo tuvieron que reemplazar, ¿verdad que sí? Vamos a estudiar eso ya mismo, para que tuvieran 12 y entonces llega el día de Pentecostés. De ahí en adelante, ¿ha leído usted en la Biblia algún sitio donde se muere un apóstol y alguien lo tiene que reemplazar? No, y usted va a ver que se mueren uno a uno, los van matando uno, nadie los reemplaza. La iglesia no se reúne a reemplazar a ningún apóstol. Son los 12 y cuando terminaron los 12 se acabó. De ese tipo de apóstol no hay nadie más. No hay ninguna sucesión apostólica. Pero sí, usted y yo tenemos que ser cristianos apostólicos en el sentido que cuando yo fui al seminario, yo quería estar seguro que lo que a mí me estaban enseñando y lo que yo estaba leyendo aquí era lo que se estaba enseñando allá en el año 40, en el año 50, en el año 100. ¿Usted me entendió? Y yo me tuve que meter en aquella biblioteca y hacer esa investigación e ir para atrás y estudiar a Policarpio, Irineo. Esos eran pastores en la iglesia en los años 100, 120, después de Cristo. Y a mí me hizo llorar cuando yo leí a esa gente que están enseñando y predicando lo mismo que tú y yo enseñamos y predicamos hoy. Que hemos heredado la palabra. ¿Usted me entendió? Nosotros hemos heredado la enseñanza de los apóstoles. Eso es precioso. Me costó mucho, pero yo creo que eso es importante. Que no nos apartemos de las enseñanzas originales de los apóstoles. Y eso es lo que dice aquí. Ten en memoria lo que los apóstoles nos enseñaron. Esos versículos son muy bellos y muy preciosos. Ok, les vengo hablando que ya no hay como estos 12. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Vamos a estudiar. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Están todos ahí? Amén. Necesito que alguien lea del versículo 19 al 22. Efesios, capítulo 2. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien. Mire lo que nos enseña este pasaje. Está comparando la iglesia con un edificio, ¿verdad? Una casa que se está construyendo. Y dice que Jesús es la piedra del ángulo. Porque cuando se empezaba a construir, se tenía que empezar por una esquina. Y esa es la piedra más importante en el edificio. Y de ahí tú tiras el resto de la base. Lo que los americanitos llaman the foundation, que ahí dice es el fundamento. Y sobre esa base, sobre esa fundación, sobre ese fundamento se construye el primer piso y tú sigues construyendo el resto de la base. Es como tu casa. Si ya la han visto, hay una base. ¿Está bien? La piedra del ángulo es Jesús y el fundamento, ¿quién es? Los apóstoles. ¿Lo vieron?
Ok. ¿Están listos? Una vez usted tira la base de un edificio, ¿usted tiene que poner la piedra angular de nuevo? No. ¿Cuántas veces se pone esa piedra? Una sola vez. Oh, una sola. Y cuando usted tira la base, el fundamento, ¿lo tiene que tirar otra vez? Jamás. Es una sola vez. Y ya los 12 pusieron el fundamento. Míralo aquí, míralo aquí. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, ¿qué Jesús le contestó? Bienaventurado eres, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Sobre eso es que yo voy a construir mi iglesia, sobre esa base, que la gente crea que Jesús es el Señor, ahí se construye eso. Esa es la palabra. Por eso los apóstoles fueron escogidos, los 12, para poner el fundamento, la enseñanza en toda la iglesia. Y por eso, no importa la iglesia que usted vaya, tiene que tener el mismo fundamento, el mismo. No se puede poner otra cosa sino a Jesús. Entonces, si hoy, en el 2019, aparece otro apóstol por ahí que quiere poner otra cosa, no puede ser. Quizás puede ser la piedra angular. No, lo hay. Lo hay. Hay un individuo en Miami que dice que es Jesús, el Mesías. Mira, ven ustedes, por eso es que los 12 están ahí. Si usted se va al Apocalipsis y se estudia la Nueva Jerusalén, usted va a ver que hay unas puertas en la Nueva Jerusalén, 3, hay 12, y abajo hay un muro, que es el cimiento. ¿Los nombres de quiénes están ahí? De los 12 apóstoles. ¿Está bien? Sobre esos 12, sobre la enseñanza de esos 12, es que se ha edificado la iglesia. Alabanza, Rey. Y ya no hay más de esos 12. Ahí no hay más nada. Son 12 y más nada. Dale un minutito para que eso le procese el cerebro. Sí, hermana. Yo tengo una pregunta, porque siempre he tenido esta duda. Es en Romanos capítulo 16, el verso 7. Sí, Junias. Ajá. Ya. Siempre he tenido esa duda porque dice que son muy estimados entre los apóstoles. No sé si, como no tengo el original, no sé si hablaba y se refería que entre ellos estaba, o era que era parte de ser apóstol. Ok, no hemos llegado ahí todavía. Vamos a llegar ahí. Ya les mencioné, las anticipé, hay otros tipos de apóstoles, pero no de estos. Y los apóstoles de hoy en día quieren reclamar que son de estos, que tienen autoridad sobre la iglesia, que la iglesia tiene que estar debajo de ellos y que hay que mandarle el dinero a los apóstoles y los profetas. No. Que tienen revelaciones. No. Yo lo que estoy ahí en ese tema ahora, ya mismo entramos que hay otros apóstoles. De hecho, Junias es una mujer y es posiblemente la primera mención de una mujer apóstol en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ya mismo caigo ahí, hermana. Lo que está pasando, ¿por qué estos apóstoles y profetas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento tienen tanta autoridad? Well, porque no hay Nuevo Testamento. Ellos usaban el Antiguo Testamento. Lo que ellos saben es lo que están enseñando verbalmente. Pero por eso es que viene la dimensión canónica. A ellos les toca ahora, igual que en el Antiguo Testamento, la gente se puso a escribir, ponerlo por escrito, y por eso tenemos Antiguo Testamento. Ahora estos hermanos tienen que ponerse a escribir. Porque si los 12 se mueren y no ponen por escrito estas enseñanzas, ¿qué sería de nosotros? Se perdería el fundamento. Se pierde el fundamento. Se pierde el fundamento. Así fue en un momento, ¿verdad, pastor? Cuando los judíos al principio la palabra se llevaba de boca en boca. Oral, transmisión oral. Transmisión oral. Hay un proceso, ¿verdad? Pero ya para el fin del año 100,
Ya el canon del Nuevo Testamento está escrito, porque todos los apóstoles mandaron sus epístolas. ¿Y por qué el año 100? Porque fue el año que se escribió el Apocalipsis. Y ya las iglesias tienen todos los escritos. Y lo que se hacía era que se enviaban los rollos. Y ellos estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. Ya el canon, al fin del año 100, ya tenemos el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que no está todos los libros, las cartas en un solo sitio. Para eso tenemos que esperar al año 398, donde hay un concilio de la iglesia y se ponen todas estas cartas epistolares en un solo lugar. Y eso es lo que se llama el Nuevo Testamento. Pero eso es un formalismo. Es que las iglesias se cansaron de estar mandando rollos. Y préstame y yo te presto aquel. ¿Usted me entendió? Aquí ahora lo tenemos todo disponible. En un solo lugar. No es nada extraño. Eso pasó con el Antiguo Testamento también. ¿Está bien? Disculpe, pastor, ¿Martín Lutero cuál fue que tradujo? No, Martín Lutero viene en el 1513. Y lo que le pasa a Martín Lutero es que es un sacerdote católico romano. Well, era un hombre muy consagrado y entonces está buscando de Dios. Está buscando de Dios y baja al Vaticano a hablar con el Papa, con el Padre, y se encontró con un ambiente muy feo y se puso a orar y a leer la Biblia. Y en Romanos se tropezó con el versículo que dice: el justo por su fe vivirá. Entonces este sacerdote católico romano protesta a Roma lo que está haciendo. Porque en vez de estar enseñándole la Biblia a los feligreses, estaban vendiendo indulgencias. Y él es el primero entonces que clava las 99 tesis y comienza el movimiento protestante. Que esto es un problema que tenemos hasta el día de hoy. Los protestantes no saben que son católicos romanos. Solo que protestaron. ¿Usted me entendió? Eso es todo. Eso es todo. Y lamentablemente católicos y protestantes están a las garras. Ay, el pastor no quiere volver a meter allá con el Vaticano. No, te estoy diciendo que el que empezó el movimiento protestante fue un sacerdote católico romano. Te estoy explicando que es un movimiento católico romano. Pero los protestantes lo que están diciendo es: queremos leer la Biblia. Se acabó las indulgencias y todas estas prácticas que tiene la iglesia de Roma. Y hasta el día de hoy protestamos. Yo sigo protestando. Usted no me puede obligar a mí a arrodillarme delante del Padre allá en el Vaticano, porque yo no creo en esas cosas. Yo me arrodillo delante de Jesús, no delante de un hombre. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y por eso es irreconciliable la posición de los protestantes con los católicos romanos. Pero que usted sepa que la Iglesia Católica Romana considera a los protestantes los hermanos alejados. Es que están molestos y por allá mismo vuelven. Y eso yo lo dificulto mucho. Lo dificulto mucho. Les di un solo ejemplo, pero yo no creo en María y todas estas cosas. No, esos son inventos. María, la Virgen María, no es nuestra intermediaria. Es Jesús. El que murió en la cruz es Jesús, no es María. Yo no voy a orar a María, yo voy a orar a Jesús. Jesús dijo: todo lo que pidieras en mi nombre te será hecho. María nunca dijo eso. María, yo no sé por qué la han elevado ahí, ¿está bien? Eso fue lo que pasó con Martín Lutero y otros católicos romanos que protestaron. El movimiento protestante tiene una base católica romana. Nadie sale corriendo. No se habían enterado, se enteraron esta noche. Ay. Now, miren cuán interesante es esto. Ahí mismo en Efesios. Vámonos al capítulo 3. ¿Lo tienen?
Alguien que lea el versículo del 1 al 5. Amén. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven qué tremendo está esto? Los apóstoles y los profetas no solamente fueron llamados, sino que el Señor les está dando revelaciones. Por eso es que ellos pueden escribir y enseñar sobre estas cosas. Ellos no solamente están enseñando las cosas que escucharon de Jesús, están enseñando las cosas que sabían, pero hay muchas cosas que ellos no sabían. Y Jesús les dijo, cójanlo con calma, porque hay muchas cosas que todavía les tengo que explicar, pero ahora mismo no la pueden sobrellevar. ¿Se acuerdan de eso? Y él le dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar a conocer estas cosas. Muchas de estas cosas que tenemos en el Nuevo Testamento, mucho es porque ya lo escucharon de Jesús, pero mucho es por revelación. Pero solamente viene por esos 12. Y los profetas complementaban a los apóstoles. Iban de la mano. Los profetas recibían las revelaciones, se confirmaban con los apóstoles les enseñaban. ¿Lo vieron lo que está aquí? Por eso, déjenme leerlo con calma para que ustedes vean esto. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Miren el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Mire esto, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es un ministerio bien peculiar, particular, histórico, no se repite en la historia. Son estos 12 y los apóstoles de ese momento. Por eso les decía que ellos tienen revelación canónica. Estas cosas se ponen por escrito. No son cosas orales, verbales y ya está. Efraín, ¿tenías una pregunta? Sí, y aparentemente, o sea, eso es revelado a algunos y confirmado por otros. O sea, es como un double check. Ya. Eso es así. Tuvo el detalle de decir, para que no vayan a pensar qué es lo que está pensando Sí. son varias personas que van a estar. Ahora yo tengo una duda porque a nosotros, o sea, yo muchas veces me han dicho consultarlo con el Espíritu y mira a ver que el Espíritu te revela. Pero todo lo que el Espíritu nos puede revelar a nosotros va a estar fundamentado en esto que está aquí, ¿no? En la Biblia. Ok. Ok, eso es para poder contestar tu pregunta. Hay 3 cosas completamente distintas y lamentablemente la gente en la iglesia las confunde unas con las otras. Y esto ojalá nos ayude esta noche. Revelación estrictamente es cuando Dios nos revela algo directamente. Moisés en el monte Sinai. Aquí están mis mandamientos. 1, 2, 3. Por revelación. Inspiración es cuando el Espíritu Santo te inspira a poner esas cosas por escrito. Te mueve a ponerlo por escrito. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, lo que recibimos es iluminación. El Espíritu Santo te da entendimiento. ¿Qué? Pero yo no entiendo lo que está ahí. Ora para que el Señor te muestre. Yo sé que en el lenguaje de la iglesia la gente no sabe esas distinciones y en vez de usar iluminación, ¿qué dicen? Necesito que el Señor me lo revele. Pero lo que quieren decir es que me ilumine, que me dé entendimiento.
So, yo no me pongo a pelear con eso. Lámpara es tu palabra, o sea que es la iluminación, la luz es la palabra. Sí, Dios te va a revelar, te va a llevar a la palabra que lo va a confirmar. exacto, exacto. So, oficialmente, esta es la división de estas operaciones del Espíritu. Pero, como la gente no sabe esas distinciones, las mezclan. Y yo las escucho y yo digo, yo sé lo que la persona me quiere decir. Pero por eso es que se confunden. Well, no doctrinales. No como los 12. Ya. Vamos a ver que hay otros tipos de profetas. Pero no hay de este tipo de doctrinales. Eso se acabó. Está escrito. La fe una vez dada, ¡pum!, se acabó. Ya se dio, ya hay un fundamento, no hay más nada. Se puso la base. Es que usamos la palabra incorrecta en el texto. Decimos, Dios nos revela, pero realmente Dios nos ilumina porque la misma palabra dice lámpara a mis pies. Exacto. Es tu palabra. O sea, Exacto. Dios te puede dar un sueño Ya. donde te muestre algo. Tú quieres saber si eso es de Dios, tú vas a la palabra a buscar. Señor, eso que tú dices Ya. es real. Ya. Voy a dar un ejemplo, ¿me te puedo? Sí, claro. Por ejemplo, en una ocasión mi papá, que estaba recién convertido, me dijo, ay, soñé que vino tu abuela y me dijo que me iba a morir el 12 de julio. Y yo le dije, sí, vamos a buscar la palabra donde dice que los muertos salen y te hablan. So, ahí se cae. Ya. So, porque la palabra dice que los muertos, ¿qué? Muertos están. Ujú. Pues ya automáticamente ese sueño no era que no venía del Señor, so, no Claro. había ningún tipo de iluminación. Claro, claro. Que la palabra es la que va a confirmar lo que el Espíritu, si es de parte de Dios, te va a revelar. Right. Nah, usted mismo citó ahorita en Corintios a Pablo, dice que el don de profecía es para exhortar, consolar, ¿verdad? Y edificar. Porque el Espíritu revela las intenciones del corazón. So, ya no hay revelación doctrinal, pero hay revelación personal. Cuando Jesús le dice, hey, yo te vi cuando estabas bajo... ¿Pero cómo quién te reveló eso? ¿Tú me entiendes? So, el profeta que vamos a encontrarnos hoy en día es una persona que te puede hablar a ti y tú dices, pero esa persona no sabía nada. ¿Quién se lo reveló? Claro, el Señor, que sabe todas las cosas. Pero no hay profetas que te den revelaciones doctrinales, de enseñanza. Dos cosas completamente distintas. La revelación doctrinal tiene que ser canónica, eso se escribe. Pero la revelación personal es tuya, no es canónica. Eso es para todo, ¿verdad? La canónica. La canónica es para todos, la revelación personal no es para todos, es para mí. Ya mismo lo vamos a ver cuando vamos a estudiar a Ágabo, que es el profeta que más o menos existe hoy en día. ¿Está bien? Ágabo, Nuevo Testamento. ¿Está bien? Llegamos ahí. All right. So, hoy en día no existen ese tipo de apóstoles y profetas, solamente existen pastores, evangelistas y maestros. De ese tipo de apóstol y profeta no hay. Hay otro tipo. So, vamos a ver qué otro tipo de apóstol existe y qué otro tipo de profeta existe. ¿Están listos para eso? Ay. ¿Ustedes también? Yo estoy preocupado por ustedes. Está interesante. Es muy rápido. ¿Estamos bien? Si voy muy rápido, me avisan. All right. Vamos a Hechos capítulo 1, hermano. Hechos capítulo 1. Y lo vamos a leer, aunque ya lo mencionamos y lo hablamos, pero es importante que uno lo lea con sus propios ojos. Capítulo 1, alguien que lea del versículo 15 al 26. Del 15 al 26. Hechos 1, versículo 15 al 26.
Ujú. que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Ok, yo sé que todos conocemos el pasaje y lo hemos estudiado, pero la razón por la cual hice que lo leyéramos de nuevo es para que ustedes se dieran cuenta de algo. ¿Quién llamó a Matías al apostolado? ¿Quién decidió llamar al 12, el número 12? Ellos. Por eso hay un gran debate si es Matías el que tiene que ser el número 12 o Pablo, que es otro proceso que vamos a hablar ya mismo. Hay dos escuelas aquí. Hay dos escuelas y es importante que usted se dé cuenta. Pero nada, es lo mismo. Y funciona así. La iglesia tiene la capacidad de llamar apóstoles. La iglesia llamó a Matías. Claro, consultando a Jesús, ¿verdad? Al Señor, orando, en oración. Ellos se sintieron que el Señor los dirigió, les confirmó. ¿Me lo agarró? Hay quien dice, no, Jesús llamó a Matías. Ok. Pero entonces Jesús llamó a Pablo también, hay 13 apóstoles. No 12, hay 13. ¿Entiende el problema? Matías escribió algún libro en el Nuevo Testamento. El ministerio de Dios es canónico. Pero Matías no escribió nada. Pablo es canónico. Sí. Casi todo el Nuevo Testamento es Pablo. Por eso fue que entonces Pablo pudo haber dicho porque él era el último apóstol que quedaba. Gracias por mencionar eso. Pablo es bien claro y especifica que él es el último de los apóstoles. Bien claro, eso es una palabra. Otra evidencia más, cuando alguien le dice, yo no, que el Señor me llamó a ser apóstol. No, Pablo es el último de ese tipo, de los canónicos. Él es el último. El de las revelaciones y doctrinas. No hay más, Pablo es el último. Sí, en ese momento Matías como que vino a rellenar algo, porque él ni siquiera escribió nada. No, Nada de Matías. no. Entonces, Es correcto. No, él es contado entre los 12. ¿Está bien? Eso fue una decisión que se tomó y se respeta y se honra. Y que ustedes lo sepan, a él lo incluyen entre los 12. ¿Está bien? quizá en ese momento Pablo no estaba en la línea de fuego. No, era un inconverso. Ya. Ay. Entonces, si la iglesia tiene la capacidad de llamar un apóstol, ¿cómo es que tiene esa autoridad? Acuérdense que ser un apóstol es un enviado. Si yo te envío a Brasil de misionero, te envía a la iglesia. Y te apoyamos. Y te respaldamos. Y recogemos ofrendas misioneras. Y tú vas en representación nuestra. Ese es el otro tipo de apóstol. Ese es el otro tipo de apóstol que existe hoy. Pero las iglesias les llaman misioneros para evitar la confusión con los 12. Porque si se siguen llamando apóstol, se creen que es de los 12 apóstoles o que tienen algún tipo de autoridad o alguna revelación. ¿Ah? Se les va la cabeza. Ya. ¿Está bien? Además de Matías, tenemos a Pablo. Vamos a estudiar brevemente a Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15.
¿Lo tienen? ¿Alguien? Sí, 1 Corintios 15, alguien que lea el versículo del 3 al 8. Amén. Ujú. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El último es Pablo. ¿Lo agarró? Eso es importante. Now, ¿cómo es que Pablo llega a ser apóstol? ¿Quién se acuerda? Él fue elegido por el mismo Jesús. ¿Cómo pasó eso? Él iba a ejecutar a los seguidores. Ajá. Y él fue interceptado por el mismo Dios y le quitó hasta la vista y tuvo que ir donde uno de los profetas, donde Pedro, pues que fue él, Ujú. y hasta tuvo que revelarse el mismo Dios a Pedro para que lo aceptara, porque él era de los gentiles y nadie iba a creer en él. Ok, so él dice que él es un abortivo porque él no siguió el proceso regular, pero miren, ahí mismo en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 1. So esto es lo que va a pasar con Pablo. Pablo no llena todos los requisitos de los 12, porque él no estuvo con Jesús desde el principio. Pero mire lo que dice el versículo 9, ¿qué dice? ¿Alguien lo lee? No soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. El argumento de Pablo es este: yo vi a Jesús, Sí, se me apareció, camino a Damasco, sí. se me manifestó personalmente, y fue Jesús quien me llamó y me impuso este ministerio. Y el ministerio de Pablo es de revelación también. Pedro dice, Pablo enseña unas cosas sumamente difíciles de entender. O sea, la revelación que Pablo tiene es tan tremenda que Pedro dice, yo tengo problemas con esto. No es que Pablo esté enseñando algo malo, sino que es complejo. Léase Romanos y las otras cartas de Pablo. Pablo es bien profundo, Pablo es más profundo. Por eso Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento. A Pablo se le puso el ministerio de enseñar y predicar la palabra. Y por eso él dice, aquí tengo las señales de apóstol. Él dice, yo soy un abortivo porque mi proceso no siguió el proceso normal. Pero aquí estoy. Todos los demás apóstoles finalmente aceptaron y recibieron a Pablo y lo reconocieron. Al principio no, porque fue difícil. Pero al final, usted se tiene que quitar el sombrero ante Pablo. Entonces, ¿cómo fue diferente el proceso de Pablo comparado con el proceso de los otros 12? ¿De los otros 12? 11, porque Sí, claro. Pues que los otros fueron llamados directamente por Jesús cuando él estaba vivo, que ellos caminaron con Jesús esos 3 años, que ellos recibieron todas esas enseñanzas. Pero ¿cuál es el argumento de Pablo? Lo leyeron ya hace poco. Jesús se lo enseñó por revelación. Ese es el argumento de Pablo. Y Pablo, hasta el día de hoy, usted lee a Pablo y te dice, wow. ¿Amén? Disculpe, pastor, yo estuve escuchando un asunto de los chinos que son cristianos y ellos dicen que Pablo siente como que se parcializó y estaban haciendo un análisis. Uh-huh. Que se parcializó porque él dice que llamaban que los esclavos tenían que someterse a sus amos. Ajá. Entonces ellos, los chinos cristianos dicen que él ahí como que tuvo una parcialidad, Uh-huh. porque verdaderamente a ser libre fue que nos llamó Dios, no a que nadie tenga que estar sometiendo a nadie.
Ya, lo que pasa con eso es que Pablo vivió en una sociedad donde tener esclavo era legal. En esa época, cuando había guerra, cuando caías en pobreza extrema, tú mismo voluntariamente te podías vender en esclavitud. Eso era legal en esa sociedad. El problema de Pablo no es erradicar la política de esas sociedades, sino si tú eres esclavo o eres libre, ¿cómo vas a vivir como un cristiano? Y esa es la enseñanza de él. No es que él está a favor de la esclavitud, porque él cree en la libertad. Pero él lo que está diciendo es, si estás en esa situación, pues tienes que ser el mejor esclavo posible. Y le exhorta. Léete los Filipenses. Dice, sobre todo, busca ser libre. Que llegues a ser un hombre libre. Él nunca promueve que te quedes en esclavitud. Nunca. Ok, regresamos acá. La iglesia ahora sabe que puede enviar a otros representantes y otros misioneros y otros mensajeros. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí, 2 de Corintios 8:23. 2 de Corintios 8:23. ¿Quién lo lee? Amén. Uh-huh. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Empezaron a ver, son mensajeros de la iglesia. Ya la iglesia empieza a enviar con diferentes tareas. Te voy a responsabilizar con esto. Y ya las iglesias van cobrando forma. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Alguien lea el versículo 25? Amén. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vuestro mensajero, ¿lo vieron? Ahora de mensajero vamos a pasar a apóstoles. Porque la iglesia empieza a enviar diferentes personas. Jacobo es uno de ellos. Primera de Corintios, capítulo 15. Oh, this is so hard. Léanse el 7 y el 8. ¿Alguien lo quiere leer? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Gálatas 1:19. Esa última fue Primera de Corintios 15, versículo 7. Estamos ahora en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Sí, Gálatas capítulo 1, versículo 19. ¿Alguien lo lee? Amén. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, eso es importante que ustedes vean que este Jacobo es el hermano de Jesús. ¿Está bien? El hermano, ¿te acuerdan los hermanos de Jesús que eran incrédulos? Pues uno se convierte en líder de la iglesia y llega a ser apóstol.
no de los canónicos. Usted no lee eso, ¿verdad? Pero ahí está. Bernabé es otro apóstol. Hechos, capítulo 14, versículo 14. Hecho, 14, versículo 14. cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ven ustedes que Bernabé también es apóstol. No es de los 12. Pero usted no ve ninguna carta apostólica de Bernabé. No es canónico. ¿Me lo agarró? Los 12 son bien distintos a los otros. All right. Vamos al texto que me habló mi hermana. Romanos 16, 7. Romanos 16, 7. Y aquí nos vamos a encontrar un matrimonio, una pareja que ambos son apóstoles. Romanos 16, 7. ¿Alguien que lo lea? Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. All right. So, como les mencioné, esta es la primera vez que nos menciona una mujer que es apóstol. ¿Está bien? Y es importante y es significativo. Yeah. So, para los hermanitos que argumentan por ahí que las mujeres no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro, yo no sé qué Biblia ellos leen, ¿verdad? Pero hay iglesias que insisten con eso. Y la misma Iglesia Católica Romana impide que una mujer sea sacerdote, ¿verdad? Y hay muchas iglesias protestantes que son iguales, los bautistas son iguales. No se lo permiten. Pero aquí está el texto. All right. So anyways, hablé bastante de los apóstoles, quiero ir a los profetas. Antes que nos vayamos, que usted vea la diferencia entre aquellos profetas y los profetas que debemos tener hoy en día. ¿Está bien? ¿Están listos para eso? All right. Vámonos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. ¿Están listos? Amén. ¿Alguien quiere dar versículos 27 al 30? Amén. Uh-huh. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo. Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, esto es un ejemplo y ya mismo le enseño otro más que involucra a este profeta. Los profetas que tenemos ahora en las iglesias son profetas como este, que sí tienen revelación del Señor, nos van a enseñar cosas que van a acontecer. Estos profetas le hablan a una iglesia local, a un líder, le hablan a un grupo de creyentes, ¿usted me entendió? Pero no son gente que habla de revelaciones. ¿Usted escuchó a este profeta alguna revelación, alguna doctrina? No. ¿Y esas son las distinciones? ¿Ágabo escribió algún libro? No.
te van a hablar a ti, solamente a ti, y that's it. No es universal, no es un ministerio universal a la iglesia. Ese tipo de profeta ya no existe. Vámonos un poquito más en el análisis. Los apóstoles se parecen bastante en algunas cosas a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento recibían, como Moisés y otros, Isaías y Jeremías, revelación doctrinal, ¿verdad que sí? Escribían. Son canónicos. Los profetas del Antiguo Testamento eran canónicos. Well, en el Nuevo Testamento no son los profetas los canónicos, son los apóstoles. Por eso cuando usted quiere coger un profeta del Antiguo Testamento y decir que aquí en la iglesia hay profetas como en el Antiguo Testamento, bendito, es que los hermanos no entienden. Estamos en otra dispensación y ese ministerio le tocó a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento. Hay un solo libro de un profeta canónico. ¿Cuál es? ¿Ah? No el Evangelio. Apocalipsis. Juan, el Apocalipsis de Juan es un libro profético canónico. Es el único. Pero ya Juan murió. Porque era de los 12. O sea que una persona, no sé bien, pero a mí en un momento dado me dijeron que esto fue un líder de una iglesia, un pastor, que los profetas eran los grupos de los pastores porque se paraban a hablar en los púlpitos, a sacar, revelaban cosas que podían estar pasando dentro de la iglesia, pero eso es en el Antiguo Testamento, eso no es hoy en día. Yeah. Ya no existe, como usted está diciendo, ¿no? Ya. Well, yo no estoy tan seguro que eso no ocurra hoy en día también, ¿entiendes? Es que todo es muy evidente. En el Antiguo Testamento hubo un profeta que se le acercó a David y le dijo, man, tú asesinaste el esposo de esta mujer y después te la llevaste, tú sabes. Eres tú, así le dijo. All right. Eso es una revelación personal, no es doctrinal. Eso ocurre también en el Nuevo Testamento. Porque es que hay una diferencia del profeta de hoy que Dios puede usarlo para revelarle puede usar la palabra profeta, para Dios iluminarle, mostrarle algo que esté ocurriendo. Y sí puede pararse, a lo mejor algún pastor puede tener miedo que si Dios permite que se haga la luz a alguna situación, ¿ves? Pero no es de la palabra, no trae una doctrina diferente a que vaya a cambiar lo que dice la palabra. Ya. Y hay otra cosa. El profeta que le habló a David, ¿avergonzó a David en público o fue en privado? Privado, fue en privado. Que este es el problema que yo tengo con esta gente. Vete y habla con el pastor. No te tires el show en la iglesia. Por eso el pastor no cree en esas cosas. No, si lo vas a hacer de esa manera, no. Eso no es bíblico. Le estoy diciendo que los profetas son bien humildes. Pastor, le quiero enseñar lo que el Señor me dijo a mí. Que eso fue lo que hizo ese profeta. Fue donde David le dijo, hermano David, quiero hablar con usted. Mire lo que el Señor me mostró. Y esto es para ti. ¿Eh? Lo que yo sí encuentro muy raro y lo veo con la palabra es cuando una persona está al frente porque está orando por otra y dice que empieza a profetizar. Uh-huh. Eso es lo que yo tomo Yeah. por, como entre comillas, porque realmente tú tienes que, eso entraría como una profecía y tienes que pasarla por la palabra. Sí. Ahí es donde yo tengo mucho cuidado. La semana que viene vamos a hablar de ese proceso, ¿está bien? Pero por lo general la palabra profética es para inspirar, consolar, exhortar, edificar, no para avergonzar. Eso que yo me voy a poner a profetizar y sacarte todas las cosas a ti, a avergonzar la iglesia. No, eso no, enséñame dónde está eso en la Biblia. Claro que lo tengo que parar. Yo soy profeta y usted no me cree. Exacto, no te creo nada. Ese no es el modelo bíblico. Porque la persona debe tener, si tiene el don de profecía, tiene que usarlo con misericordia, tiene que saber usar el don. Yeah. Ya no voy a decirlo de esta manera, a lo mejor no es que no sea profeta, a lo mejor es que no supo usar el don y avergonzó, pero realmente tiene que llevar las tres bases. O sea, si revelaste el pecado que había, tiene que venir algo
Ok, por eso le estoy tratando de llevar con calma. Yo ojalá no vaya muy deprisa. La autoridad que tiene el profeta del Antiguo Testamento, completamente distinta a la del Nuevo Testamento. Voy a explicar. En el Antiguo Testamento hay 3 personas ungidas: sacerdote, profeta y rey. Y son líderes de toda la nación. Que cuando Dios le quiere hablar a la nación, ¿a quién usa? Al profeta. Son canónicos. Su revelación y su enseñanza es universal. Oh Israel, escucha, así dice Jehová de los ejércitos. Es para todo el país, no es para una persona. Pero en el Nuevo Testamento, los profetas son para una iglesia, para un pastor, para ti, para un hermano. La revelación es personal. ¿Me lo agarró? No es canónica, no es para todo Estados Unidos. No funciona, es completamente distinto. Hay profetas, pero son distintos. Sí, hermano. Sí. Y tú vas 5 días y pasa una persona 5 veces y 5 veces Dios le habla. Sí. Yo se tardaba a veces años en hablarle a un pueblo. Sí. Porque si fuera así era un bistec, no había que usar ni la Biblia. Sí. Porque Dios te iba a estar hablando todo el día. Sí. O sea que en eso hay que tener un poco de... Gracias. Y yo me canso mucho de repetir esa enseñanza. En el Antiguo Testamento el rol del profeta es único. Dios usa a los profetas para hablarle al país, a la nación entera, para guiar el país. Le dice a Israel, te estás apartando, arrepiéntate, vuelve a mí. No le está hablando a una persona, es a todo el mundo. En el Nuevo Testamento se nos dio alguien mejor que un profeta va guiando. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Y te redarguye, y te reprende, y te habla. Y nosotros somos gente que tenemos que andar por el Espíritu. El profeta te puede venir y confirmar lo que el Señor te habló. Y te lo va a dejar saber. Pero el profeta ya no tiene un ministerio de dirigirnos y guiarnos a nosotros. Para eso fue dado el Espíritu Santo, el otro consolador. Por eso cuando alguien viene, yo vengo aquí, yo soy el profeta, los va a dirigir, los va a guiar. No, eso no es así. La gente está confundida, se creen que lo que había en el Antiguo Testamento es lo que funciona hoy. No, ya eso no existe. Pero como no estudiaron y no entienden las Escrituras, tienen esa confusión. Yo vi una mano por acá. Es que yo entiendo que antes de Jesús morir en la cruz, antes de venir nuestro Señor Jesucristo, la relación de Dios era para algunas personas, no era para todo el pueblo en general, pero para mandarle la información a todo el pueblo. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, ya cada uno de nosotros tiene una relación personal. Es correcto. Es correcto. Y si tú te metes con Dios, nosotros, cada uno de nosotros nos metemos con Dios, nosotros tenemos respuestas, si nos metemos con lágrimas, con temblor, con pasión. Es correcto. Recibimos esa respuesta. Por eso me causa tanta tristeza. Los hermanos que no entienden las Escrituras se pasan buscando a los profetas para escuchar y que voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Arrodíllate y deja que el Espíritu te hable. O hay algunos que leen el librito que hace el profeta. Sí, sí. Usted dijo algo bien clave. Y los años que llevo sirviendo al Señor es algo que me ha servido mucho. Cuando alguien viene de parte de Dios a hablarme con una profecía, yo siempre he tenido la experiencia que Dios me ha mostrado a mí primero. Lo que hace el profeta realmente es confirmar. Es confirmar. Eso es para que tú estés segura que es Él que te habló. Y eso se ve también en el Nuevo Testamento. No es mi tema de esta noche, pero que ustedes sepan eso, ¿verdad? Y así que el profeta del Nuevo Testamento es distinto. Es profeta, pero es distinto al del Antiguo Testamento. El Señor puede decir, o sea, esto lo voy a decir como una experiencia. Yo una vez estaba con este que está aquí en el hospital porque algo había pasado, le había subido la temperatura y lo llevaba en el elevador y yo estaba orando. Y estaba para mí hablando con el Señor y en el elevador se vino alguien y me dijo algo que tenía que ver con lo que yo estaba viviendo. Pero yo no sé si eso era un profeta. El Señor puede utilizar personas que... Hermano, yo le quiero dar un ejemplo. Una vez yo estaba, hace años, cuando joven, no me había rechazado todavía. Me había apartado del Señor. Y estaba en
Ya. Porque si nosotros como debemos hacer ese trabajo no lo estamos haciendo, Dios usa a cualquiera Ya. por el amor a ti. Ya. Y eso es lo más precioso, que Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos dirige. Lo que pasa es que tenemos gente que quiere hacer comercio de nosotros. Los llamados profetas quieren vendernos los libritos, que tú lo compres, que tú le mandes la ofrenda. Entonces tienen las iglesias enredadas y bien confundidas. ¿Bien? Y yo no tengo problema con los profetas, porque los profetas existen, son bíblicos. Pero yo no creo en ese tipo de profetas. Eso es inaceptable. Si no sabemos la distinción, en otras palabras, yo creo en el profeta, pero no ese tipo de profeta. Y eso no es. Eso no es. Es porque eso ya en nuestra época, es dentro de los 9 dones que Dios da a la iglesia para la edificación de la iglesia. O sea, es profeta porque Dios te usa para profetizar, tienes el don Yeah. para edificar la iglesia. Yeah. Como eres maestro también para edificar, o eres pastor para edificar, ¿sabes? Pero Sí. es para la iglesia. Yeah. No es como antes, que era porque Dios lo utilizaba para traer una revelación en forma global a todo el mundo. Seguro, porque ya la época de poner el fundamento pasó. Ya no hay otro fundamento, ya se puso. Pastor, a mí lo que me entristece mucho de los apóstoles hoy que han llegado a lugares encumbrados es que cómo es posible que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jehová, siendo el dueño de todo, permitiera que su hijo naciera en tan extrema pobreza y que estos hombres de hoy en día tengan tantos millones y vivan tan requete bien. Eso me da a mí como mucha tristeza. Todos estos apóstoles y todos estos profetas, lo que le hablan a usted es de esto. Eso a usted le tienen que sonar las campanas, hay algo mal en algún sitio, ¿verdad? Necesito de ellos, ¿sabes? A mí yo lo que me da es pena. Ya, y sin embargo, los hermanitos en nuestras iglesias hoy en día, me voy para allá porque ese ministerio es bien grande. Esto no es a base de que si es grande, es que si están hablando la verdad. Es la verdad. Pero la gente se vislumbra con lo grande, ¿no? Quiero que veamos ahí en Hechos capítulo 21. Hechos 21. Hechos 21. Alguien que lea versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarás los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Ve? Esto es una revelación personal. Pablo, esto es lo que te va a pasar cuando llegues a Jerusalén. No, lo que pasa es que Pablo ya lo sabía. Esto es confirmación. Y Pablo no se va a asustar por eso y él va, ¿no? Ahí es que lo meten preso y todo ese tipo de cosas. Pero eso es preparándolo, que él sepa. Llegó el momento. Lo que yo te he hablado a ti, que esto te va a pasar ahora. Los profetas sí hablan revelación, pero no es revelación doctrinal. No es revelación de enseñanzas bíblicas. Es personal. Y es para confirmar. Muchas veces, ¿verdad? Right. También quiero que veamos 2 versículos rapiditos antes de concluir esta noche. Ahí mismo en Hechos, el capítulo 13. Alguien que lea el versículo 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Mira lo que dicen estos profetas. Apártenme, versículo 2. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. Esto es confirmación, ya Dios habló. Si alguien viene por ahí con un ministerio profético, a hablarte de que te llamo para esto y Dios nunca te ha hablado a ti, no. Dios te habla a ti primero y entonces te confirma. Si te habla a ti primero, no se lo digas a nadie y espera la confirmación del Señor. Porque tú vas a estar, soy yo, me lo estoy imaginando. ¿Cómo yo sé si soy yo? Y si vienes donde mí, te voy a decir, sigue orando, quédate ahí tranquilita hasta que Dios te confirme. Y la gente se desespera, ¿pero cómo es que me va a confirmar? Y en un momento dado, te van a decir, pam, 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 y tú lo vas a escuchar. Y nadie más lo va a saber excepto tú. Y así es que tú sabes. Pero no aceptes. Un día te llaman para ser pastor, otro día te llaman para ser apóstol, otro día te llaman para ser evangelista. No. Para eso. No aceptes ninguna profecía de esa manera. Ninguna. ¿Está bien? No. Si el Señor está inquietado y ya te habló, recíbela. Ahí mismo en Hechos, capítulo 15. ¿Listo? Versículo 32. ¿Alguien lo puede leer? Ok, pues yo lo leo. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, Judas y Silas eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los profetas vienen a exhortar, a consolar y a edificar, a confirmar. No vienen a asustar, no vienen a intimidar, no vienen a inspirar terror. Si alguien viene y que es un profeta y lo único que hace es aterrorizar el pueblo, acuérdate de esto, Dios no es Dios de temor. Dios no es Dios de temor. Dios es Dios de paz y quiere el bien para ti y para mí. Todo lo contrario, Dios siempre nos dice, no temas. Si tú le tienes miedo al profeta por las cosas terribles que te van a decir, algo está mal en algún sitio, a menos que tú hayas cometido un grave pecado. Entonces sí debes de temblar. Pastor, yo no sé desde nena, pero yo siempre he tenido mucho temor a la ira de Jehová. Las cosas naturales a mí me llenan de pavor y yo no puedo evitarlo. Desde niña. Bueno, nosotros los cristianos tenemos un temor, pero es un temor de Dios. Es reverente. No es temor de miedo, ¿verdad? Es que uno estima a Dios tanto que uno lo respeta y uno lo honra, ¿verdad? Es muy distinto el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor. Que tú lo honres, que lo pongas en primer lugar. All right. No es el temor del mundo. No es el temor de Halloween, ¿verdad? Está bien. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.